Integrales indefinidas, método de sustitución trigonométrica. Y tenemos este ejemplo. Para poder resolverlo, antes tenemos que rescatar un conocimiento que todos ustedes ya tienen, que es el del teorema de Pitágoras. En donde el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo existe una relación entre los lados, la cual es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y de esta expresión nosotros podemos hacer tres despejes distintos, aunque solamente necesitamos dos. El primero es para saber cuál es el valor de C. Y entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que C es igual a la raíz cuadrada de la suma de estos dos. Pero también podría decir que A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Ahí está. Y podría ser el otro despeje, pero no hace falta. Con estos dos es suficiente. Ahora, de aquí, cuando yo tengo una integral que se puede resolver de este método, voy a necesitar que tenga una de estas dos. Por lo menos, una de estas dos. Para por lo menos considerar que puedo resolverlo por este método, necesito tener una de estas estructuras dentro de la integral. Observo la integral, ¿hay una de esas dos? ¿Cuál? ¿Cuál de estas dos? La A, excelente, pudieron identificarlo. Significa entonces que A va a valer, pues esta raíz que está aquí. Bueno, de hecho, ¿saben qué? Me voy a llevar esta parte para abajo para que quede aquí la parte del teorema y aquí ya sustituido. Ahí está, entonces A es igual a esa raíz. Ahí está. Pero ojo, si ustedes observan esta raíz, dice A es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, desde ahí, desde este despeje, yo puedo ver qué cosa es C y qué cosa es B. Muchachos, ¿cuánto vale C? Entonces el valor de C es 5. Excelente. ¿Y cuál sería el valor de B? También me está diciendo cuál es el valor de B. Ah, muy bien, muchachos. X. Excelente. Y ahora vamos a hacer uso de otro conocimiento. Bueno, el teorema de Pitágoras es un conocimiento de tercero de secundaria. Ahorita vamos a usar uso de otro conocimiento de tercero de secundaria, que son las razones trigonométricas. Listo. Vamos a usar inicialmente las principales, que serían el seno del ángulo, vamos a ponerlo por acá, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Pero ustedes ya conocen cuáles son las relaciones que existen entre estas razones, ¿verdad? ¿Cuáles son? Fíjense que un maestro me enseñó que si se les olvida esto, pueden decir, ¿saben qué? Pues el seno, el coseno y la tangente se fueron de fiesta y compraron
Coca, Coca, y pues necesitaban hielitos, hielitos. Y ahí está, ¿no? El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien, ahora, estas son las razones trigonométricas, pero yo necesito sustituir respecto a un ángulo. ¿Qué ángulo voy a usar? Pues voy a usar el de aquí. Lo voy a insertar. De hecho, a ver, vamos a ver. Ahí está el ángulo. Y voy a decir, ok, el seno del ángulo dice ahí que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Respecto a este ángulo, ¿cuál es el cateto contrario? El cateto opuesto. Es decir, X. ¿Y cuál es la hipotenusa? Ahí está. Luego, el coseno del ángulo es el cateto adyacente, es decir, el otro lado. Ah, entonces aquí va toda esta raíz. Y la hipotenusa pues sigue siendo 5. La tangente del ángulo es el cateto opuesto, que habíamos dicho que era X sobre el cateto adyacente, que es la raíz. Vale. Muy bien, llegando a este punto debo de observar si mi integral que quiero resolver tiene alguna equivalencia para que pueda sustituir. Observo, aquí hay algo de uno de los lados que solamente tenga la raíz de 25 menos x al cuadrado. Ese tiene sobre 5. Digo, esa es la que vamos a utilizar, pero tiene sobre 5, entonces necesitamos hacer una modificación. Aplicamos la operación contraria y vamos a multiplicar por 5. Solo que como ustedes ya saben hacer esto, me voy a ahorrar el procedimiento y lo voy a poner directamente. Ahí está. Entonces ahora sí tengo que esa raíz es igual a algo. Ese algo es lo que voy a poner en lugar de la raíz. Por eso se llama sustitución trigonométrica. Ahora bien, ¿hay algo que me diga qué cosa es x exactamente? No, pero hay algo donde pueda despejarlo fácilmente. ¿Qué cosa? El seno, ¿verdad? Porque puedo aplicar exactamente lo mismo, ¿verdad? Y entonces me quedaría 5 seno del ángulo es igual a x. Y entonces ya sé que aquí va 5 seno del ángulo. ¿Pero qué creen? Aquí dice que eso se multiplica por el diferencial de x. También debo de sustituir el diferencial de x. ¿Aquí está el diferencial de x? No, pero hay una parte donde puedo aplicar una operación y encontrar ese diferencial de x. ¿En dónde? Aquí obtengo la derivada. Si yo saco esa derivada, me va a quedar aquí. Derivada de x es 1, un diferencial de x. Pero del otro lado también tendría que sacar una derivada. Derivada de 5 seno del ángulo. Derivada de 5 seno del ángulo. 5 coseno del ángulo. Diferencial del ángulo. Y entonces, yo puedo cambiar este diferencial por toda esta expresión. De hecho, voy a quitarlo aquí y lo voy a poner arriba. Así. Y el diferencial lo voy a poner en esta parte. Ahí está.
Y tendríamos que intentar resolver esto. Ojo, hay que simplificar un poquito en esta parte. ¿Qué voy a hacer con la parte numérica, con las constantes? ¿Cómo quedaría? 5 por 5 entre 5. 5 integral ¿de qué? Del coseno cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Ah, bueno, dije que coseno al cuadrado, hay que ponérselo. Y eso entre el seno del ángulo. ¿Cómo resuelvo esto? Les había comentado que esta expresión tiene una identidad trigonométrica, es decir, tiene una equivalencia, ¿no? Esto vale, lo podemos cambiar por otra cosa, entonces vamos a hacerlo. Esto es igual a 1 menos, la verdad, menos el seno al cuadrado del ángulo. Vamos a poner el cuadrado. Listo. Ahí está. ¿Y qué va a suceder con esto? Pues que vamos a usar un conocimiento de primaria. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que si yo tengo esta expresión así, esa fracción, yo puedo separar esa fracción en dos fracciones que tengan el mismo denominador. Es decir, que voy a tener 1 sobre el seno del ángulo y voy a tener seno cuadrado del ángulo entre el seno del ángulo. Voy a poner esto entre paréntesis para que se vea que son dos elementos o es una fracción. Pero a la hora de hacer esto, pues yo puedo darme cuenta de que puedo hacer esta simplificación. ¿Cuánto me daría? Seno al cuadrado. Ok, ahí está. ¿Vale? Perfecto. Y si bien es cierto que aquí ya podría sacar el resultado de la integral, lo voy a separar para que vean. Voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Esto es igual a 5 que multiplica a la integral que está aquí. Esto con el diferencial del ángulo. Menos la integral del seno del ángulo por el diferencial del ángulo. Vale, ahí está. Dos integrales, ¿vale? Y las voy a poner aquí para que identifiquen que hacemos esas integrales independientes. Voy a resolver esta. Vale. ¿Hay algo que me diga qué hacer con 1 sobre seno del ángulo? Observen, esta tablita nos dice que hay algunas relaciones entre las funciones. Dice, si tengo el seno del ángulo, este es igual a 1 sobre la cosecante. Fíjense cómo están aquí organizados. Así se están relacionando. En todos sucede lo mismo. 1 sobre con el que se relaciona. Entonces tenemos seno del ángulo es igual a 1 sobre la cosecante. El coseno 1 sobre la secante. La tangente 1 sobre la cotangente. La cotangente 1 sobre la tangente. La secante 1 sobre
el coseno y el cosecante 1 sobre el seno. Ahora bien, con eso, yo, ¿por qué podría cambiar esta expresión? Por la cosecante del ángulo. Vale, entonces voy a poner acá. Bueno, voy a poner esta misma estructura. Y voy a decir, pues sabes qué, eso es la cosecante del ángulo. Y me voy a las fórmulas, a revisar las fórmulas. Ahí está. Con la fórmula nos damos cuenta que este es el resultado y listo, ¿no? Pero nos falta una integral, esa está más fácil, ¿no? Esa la pueden calcular inmediatamente, es una integral directa. ¿Cuál sería la integral del seno del ángulo? Menos coseno del ángulo. Más c, ¿vale? Bueno, ya tengo estas pequeñas integrales, pero la verdad es que a mí me interesaba, en ese punto me interesaba obtener esto. Y dice que voy a tener 5 que multiplica a el resultado de esta integral, que ya vimos que es todo esto, menos este resultado de acá. Ahí está. Ese la verdad es que ya es un resultado que debería de considerarse correcto, pero podríamos hacer las operaciones si es que lo queremos. Y de hecho, aprovechando que a final de cuentas la, la integral que quiero todavía no la obtengo, pues vamos a hacer esa operación. Vamos a decir, ok, 5 por el logaritmo natural de esto, se me va a dar 5 veces es el logaritmo, ¿verdad? 5 logaritmo natural. Menos por menos es más y 5 por el coseno. 5 coseno del ángulo más c. Y bueno, ya tenemos esta parte, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? No hemos resuelto nuestra integral. Nosotros resolvimos una integral, sí, pero no es la integral que queremos, ¿verdad? Lo que encontramos es una estructura de solución que va a tener la misma que la solución que tenemos. Es decir, voy a copiar todo esto, pero ahora necesito sustituir a los valores respecto a X. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, veo, ¿no? En este caso, veo la cosecante del ángulo. ¿Dónde está cosecante? ¿A qué equivale? 1 sobre seno del ángulo. Entonces me voy más atrás y digo, ¿tengo el seno del ángulo? Es esto, ¿verdad? Ok. Bueno, pero aquí era cosecante 1 sobre seno, ¿no? Entonces, si aquí tengo cosecante, voy a poner 1 sobre x entre 5. ¿Vale? Y la cotangente, me voy a ver la cotangente. ¿La cotangente a qué equivale? 1 sobre tangente. Aquí tengo tangente, entonces va a ser 1 sobre esto. La voy a sustituir por 1 entre esto. Y por acá tengo coseno. Vamos a ver el coseno. Si tengo algo que dice coseno. Sí, aquí está, ¿verdad? Directamente. Entonces ahí no hay pierde. Nada más lo colocamos. Ahí está. Y de hecho podríamos simplificar aquí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacerlo en otro punto. Ahí está.
Si yo intento simplificar esto, ¿cuánto me daría? Ok, les explico. Para poder resolver esto, necesitamos convertir ese un entero en fracción. Entonces decimos 1 entre 1, ya tenemos fracción. Y entonces multiplicamos el 5 por el 1 y 1 por x, ¿verdad? Y hacemos lo mismo en el de a un lado. Ahí está. Y bueno, voy a tener que poner otro paso. Digo 1 por 5 y x por 1, 1 por la raíz y 1 por x. Luego 5 por la raíz entre 5, la raíz. Y listo, eso es todo.